Es mexicana, es feminista abolicionista, perita en antropología social con perspectiva de género en casos de trata, desaparición, feminicidio, violencia sexual y legítima defensa. Estamos muy agradecidos, Ixchel, de tenerte con nosotros y dispuestos a escucharte y a aprender y a poder compartir. Tienes la palabra. Muchísimas gracias, hermana Silvia. Es un gusto estar con ustedes. Mucho gusto a todas y a todas. Un saludo. Y bueno, me siento muy honrada por la invitación y poder compartir con ustedes. Solamente tengo una duda antes de empezar. ¿Con cuánto tiempo cuento? ¿Cómo sería la dinámica para no exceder el tiempo? Ixchel, contás con 40 minutos. Ok, perfecto. Bien. Bueno, pues por lo que me invitan para este webinar es para hablar sobre la prostitución y la violencia feminicida dentro de un estado proxeneta. Parte de mi trabajo como antropóloga social ha sido con mujeres en situación de prostitución, sobre todo en la Ciudad de México. Y fue así como en este trabajo directo con ellas en las calles, yo conocí al Centro Madre Antonia, que son las hermanas oblatas de Santísimo Redentor, y con ellas comencé a trabajar ya en el espacio que tienen para atender a las mujeres. Y entonces trabajaba con las mujeres en la calle y dentro del Centro Madre Antonia, dando algunos talleres y cursos tanto para ellas como para sus hijas e hijos. Y en ese mismo proceso me fui pues profesionalizando y convirtiendo en perito. Empecé a hacer peritajes en casos de trata y de feminicidio en Ciudad Juárez. Y posteriormente, pues en un estado como el mexicano, que aproximadamente en 2010 empezamos a vivir una guerra contra el narcotráfico y que este fue pues el tema del que todo el tiempo se hablaba, pero que había guerras ocultas, como de las que habla Rita Segato, esta antropóloga argentina que plantea que hay una guerra contra el cuerpo de las mujeres y que estas guerras luego no son como las conocemos, que es una guerra declarada de un estado en contra de otro, sino que en la actualidad vivimos guerras entre grupos del crimen organizado, entre pandillas, y que finalmente estas formas de violencia también se materializan y se expresan sobre el cuerpo de las mujeres. Entonces, esto, lo que yo veía con mi compañero que trabajaba en Ciudad Juárez, es que ellos querían construir un discurso vendible a la sociedad y decir, las mujeres en Juárez están siendo asesinadas o desaparecen porque hay trata de personas. Y entonces el chivo expiatorio era la visión de la trata, pero no se ponía el acento en la sociedad. ¿Por qué como chivo expiatorio? Porque cuando construyes a la trata como un delito vinculado al crimen organizado, no estoy diciendo que no exista, sino lo que estoy planteando es que cuando únicamente nos quedamos con esta visión del crimen organizado, lo que empezamos a ver no son actores individuales con nuestro mismo rostro, a personas comunes y corrientes como nosotras o nosotros, sino empezamos a mirar al criminal desde la construcción patológica, desde una construcción que también está basada en procesos de discriminación, y entonces la culpa es del tratante, la culpa es del chulo, del fiolo, acá en México decimos padrote, y entonces él es el hombre malo, ¿no? Él es el monstruo. Y sorpresivamente lo que encontramos en Ciudad Juárez es que las mujeres, al menos en la carpeta de investigación en la que actuamos, que fueron 16 casos, ninguna de ellas tenía que ver su desaparición con trata, sino que tenía que ver con grupos de mucho poder empresarial que empezaban a utilizar los cuerpos de las mujeres como un espacio sobre el cual desahogarse. Tenían que ser mujeres vírgenes, las apresaban, las violaban y después las mataban. Entonces, para poder dar una explicación antropológica a esto, empezamos a ver como de dónde viene, ¿no?, la construcción del cuerpo. Y una autora que nos ayudó mucho es una antropóloga que falleció hace 2 años, que se llama Françoise Héritier. Ella tiene una teoría que nos ayuda a entender, voy a ir conectando esto finalmente con el Estado y cómo construimos nuestros cuerpos. Françoise Héritier nos ayuda a entender algo que se llama la valencia diferencial de los sexos. ¿Qué es esto? La valencia diferencial de los sexos plantea que la diferencia inicial
se construyó a partir de la observación de la diferencia, ¿no? Así como a ver en qué somos diferentes varones y mujeres. Y esto se vio en el cuerpo y se vio en los fluidos. Ahora, ¿qué dijo François? Estos fluidos, como el esperma y la sangre, construyen el mundo y tienen expresiones diferentes de acuerdo a cada cultura. Por ejemplo, aquí en México, una expresión que tenemos cuando una joven ya no es virgen o tiene relaciones sexuales antes del matrimonio es ya no se va a casar bien. Avergonzó a la familia, manchó el honor, ¿no? Manchó el apellido, está sucia, está manchada. Hay una forma de hablar de una suciedad, pero esta suciedad es simbólica, no es real. Y pueden ustedes mirarla en las mujeres que están en situación de prostitución, que son prostituidas, cuando hay un sentimiento de suciedad, ¿no? De sentirte indigna, de que no vales, y esta suciedad no es material. Yo conocí a una mujer en la prostitución con la que he trabajado mucho, ella es mi ahijada, que se bañaba con piedra Pómex, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo la conocí estaba llena de costras y una de las preguntas era como, ¿qué te pasó en la piel? Es que me siento asquerosa, ¿no? Saliendo de aquí. Y entonces se tallaba con una piedra como en estas, no quererme sentir sucia, pero aquí nos lleva a pensar que esta sociedad es simbólica. Entonces, volviendo a lo que nos plantea François, es esta connotación del esperma y la sangre nos lleva a la construcción social de la prostitución como un mal necesario. O sea, como de una construcción simbólica, subjetiva, que se hace desde pues nuestros seres sociales y simbólicos, se traslada a discursos médicos, a discursos higienistas y a las ciencias sociales. Un ejemplo, la historia del reglamentarismo surge en el siglo XIX, que es este sistema que surge en París, en Francia, con el higienismo de las ciudades. Después de la Revolución Industrial había que sanear las ciudades. Teníamos que tener zonas rojas y teníamos que tener zonas comerciales, zonas de escuelas, zonas de iglesias. Y entonces el padre del reglamentarismo fue un francés, un doctor que se llamaba Jean-Baptiste du Châtelet. Él escribió un tratado de prostitución. Y en este tratado él explicaba que la prostitución cumplía en la sociedad el mismo papel que el drenaje y que la vagina de las prostitutas era el equivalente a una alcantarilla. Con esas palabras. Entonces, nuevamente, aquí es donde nos sirve la teoría de François para entender los fluidos corporales. A ver, por la vagina de las prostitutas no entra lo que entra por una alcantarilla, ¿no? Que serían el desperdicio, aguas negras. Y entonces, si tratamos de analizar qué esconde este simbolismo, es que el drenaje se lleva a la suciedad, ¿no? Para que no esté lleno de inmundicia a la calle. Bueno, entonces la prostitución se llevaría a esta suciedad. ¿Y de qué suciedad se está hablando? Pues se está hablando precisamente de la construcción diferenciada entre las mujeres decentes y las indecentes, las sucias y las inmaculadas, que quiere decir libre de mancha, ¿no? Y entonces esta catalogación binaria que viene a ser la mujer que escoges para que sea la madre de tus hijos y la mujer que escoges para desahogarte. Una tiene valor y es sagrada y la otra simplemente no tiene ningún valor, para eso está, ¿no? La mujer mía y la mujer pública. Esto esconde varias cosas a nivel estructural. Nos esconde la idea de que hay mujeres que tienen razón de ser y tienen una existencia justificada y además su existencia vale en función de su relación con el varón que las posee, su padre, su hijo, su hermano o su esposo. Pero la mujer que no tiene este respaldo masculino es una mujer pública y sobre la cual puede recaer toda esta violencia. Entonces, cuando nos dicen que la prostitución es un mal necesario, lo que se está escondiendo es que para mantener el orden social, para que los hombres no violen mujeres, se requiere a las prostitutas. Y esto no solamente viene del siglo XIX. En San Agustín, en el Orden, en el tomo 2, plantea que la prostitución es aberrante, pero que es necesaria para mantener el orden social. Y Santo Tomás también lo decía. Entonces, esto nos lleva a ver por qué sería necesaria para mantener el orden social. Y entonces esto apunta a cómo la sociedad ha construido la idea de una sexualidad y que la sexualidad se tiene que normar y que si no se norma la sexualidad masculina, los varones saldrían a violar. Y esto evidentemente plantea que entonces la sexualidad masculina se rige por el instinto y no por la razón, cosa que es totalmente errónea.
Cuando vamos así tratando como de desmenuzar todos estos discursos, vemos que carecen de un fundamento real, pero que de tanto repetirse se han convertido en una verdad construida que nos dice, pues es que si tú no te controlas, pues, pues las violas y bueno, ellas te provocan. Entonces, para que este instinto no viole, está la prostituta, con ella te puedes desahogar. Y esto se ha ido construyendo y se ha ido perpetuando y de ahí se construye la idea del mal necesario. Y si finalmente vemos que entra en la vagina de la prostituta, volviendo a este Jean-Baptiste du Châtelet, pues entra un pene y entra semen, ¿no? Y entonces, ¿por qué dice que es lo que es el equivalente a la alcantarilla? Y aquí nos vamos a lo simbólico, a lo que decía yo de los fluidos, el esperma y la sangre, la construcción del esperma como el esperma semilla, el que pones en la madre de tus hijos, y la construcción del esperma como el esperma desperdicio, que no es para la procreación y entonces es para ponerlo como basura sobre mujeres y por lo tanto están manchadas y por lo tanto están sucias. Doy a entender la social y cultural que ve con la construcción. Dice que la conexión es inestable. ¿Me dejan de escuchar? Me dicen, por favor, o si me escucho trabada, para cambiarme de lugar. Michelle, te escuchamos entrecortado y perdimos tu imagen ahora. Voy a cambiar de lugar. Bueno. Denme un segundito. Mientras tanto, pido al resto de los que escuchamos que tengan silenciados los micrófonos, por favor. Así no hay ruidos ambientes que distraigan. Gracias. Listo, me vine junto al módem. Espero que aquí no haya problema. Entonces, como planta, la historia de la prostitución, construcción táctica, social, cultural, tiene que ver con eventos. Es que construir. Ixchel, disculpa, seguimos escuchándote entrecortado y perdimos la imagen. Perdón. Se te escucha con... Bueno, ahora no, ya la perdimos. A ver, ¿aquí me escuchan bien? Sí. ¿Sí? Ok, sí. Ya fui a apagar los otros equipos que jalan internet. Espero que ya no se corte. Bueno, les comentaba que la historia de la prostitución, tanto cultural y social, nos muestra que es más profundo este debate que la actualidad, que si es inmoral o es moral, que si está bien o está mal, que si estamos a favor o en contra, sino que nos está planteando que la construcción de la prostitución, sea tal cual, ha tenido que ver con cómo se ha construido la historia de la humanidad, cómo se ha producido la imagen de las mujeres. Y precisamente cuando se habla de patriarcado, uno de los elementos que nos aporta el feminismo de los años 60 es decirnos que el patriarcado no es otra cosa que el control sexual de las mujeres y que el valor de las mujeres está determinado en función de su sexualidad y en función de su relación con los hombres. Es decir, que digan que una mujer ya no sirve, que está sucia, que está manchada, que no vale, que no se va a casar bien. Todos estos discursos legitiman la violencia, porque si la matan es, pues se lo buscó, lo estaba buscando, ella, ¿para qué provoca? ¿Para qué lo hace? Es decir, que nuestra sexualidad nos coloca en un espacio de vulnerabilidad o de honorabilidad, y que además esta honorabilidad siempre tiene que estar siendo ganada y demostrada.
Entonces, la prostitución tiene que ver con esto. Y precisamente por eso es tan difícil poder entrar en un debate cuando hablamos de que la prostitución, cómo se conecta con la trata de personas. Porque el discurso actual es, a ver, la trata es un delito, pero la prostitución puede ser un trabajo y es voluntaria y es un trabajo digno y tenemos que hacer que las mujeres en la prostitución tengan derechos. Y esto no quiere decir que, o sea, el abolicionismo no plantea sancionar o penalizar a las mujeres que estén en la prostitución. Lo que hace el abolicionismo es visibilizar que la prostitución es un atentado contra la dignidad de las mujeres y no es nuevo. Viene desde las leyes mesoasirias. O sea, desde el primer código escrito legal en el mundo, hablamos de las leyes mesoasirias, el artículo 40, que es la ley del velo, que decía que una mujer casada o virgen tenía que salir a la calle con el rostro cubierto, porque esta era una forma, con un velo, de estar tal cual, velada a la mirada de los hombres. Esta mujer de esta manera guardaba el honor. Mientras que una mujer que fuera prostituta o concubina tenía que salir sin velo, tenía prohibido usar el velo. ¿Por qué? Porque no pertenecía a ningún hombre, era de todos. Y si un hombre la violaba, no era considerado violación. O sea, para eso estaba. Mientras que si un hombre abusaba de una mujer con velo, sí era violación. Y de ahí que utilicemos la misma palabra violar a una mujer como violar la propiedad privada. Porque la violación es la transgresión de la propiedad de un otro. Entonces, no se violaba a la mujer, sino se violaba un pacto patriarcal que viene en los mandamientos, ¿no? No desearás a la mujer de otro hombre. O sea, es decir, hay un contrato, detrás de los contratos sociales o de las normativas sociales hay un contrato sexual. Nos lo dice una autora australiana que se llama Carol Pateman, que tiene un libro que se llama justamente El contrato sexual, y que nos invita a mirar que detrás de la teoría de Rousseau o detrás de toda la ciencia política que nos habla de un contrato social, hay contrato sexual y que tiene que ver con definir el lugar que debe tener la mujer y esto como un establecimiento del orden social. Por eso es que es tan profundo, porque si vemos desde el primer código escrito, había una ley que convertía la sexualidad de las mujeres en un asunto de Estado y que además era muy claro en marcar qué mujeres tenían que ser respetables y qué mujeres no. Contra qué mujeres la violencia sí era violencia y contra cuáles la violencia no lo era, porque para eso estaban construidas. Entonces, esto ha ido cambiando de sociedad en sociedad, pero si hay algo que es universal, es decir, transcultural y transhistórico, es la prostitución. O sea, la encontramos en todas las sociedades vivas y muertas y el control sexual de las mujeres y el patriarcado. Lo encontramos de diferentes formas, en diferentes expresiones, pero está. Entonces, por supuesto que el tema de la prostitución viene a ser el tema central del feminismo, el tema central, y no porque sea el feminismo que tiene que tomarlo, sino si pensamos el feminismo como un proceso, como una epistemología, no solamente como un movimiento, no solamente por ir a marchas, sino pensando como un pensamiento tal cual, así, aunque suene redundante, pensar el pensamiento, que sería la epistemología, cómo se construyen las ideas, qué papel hemos tenido ahí, cómo esto interpela la realidad. Hablar de un mundo en el que no existiera la prostitución sería plantear una realidad completamente diferente. Estamos hablando de un paradigma de sociedad distinto. Por eso es tan atacado el abolicionismo, porque plantea un mundo diferente, plantea que todos los mandatos sociales que conocemos se desmoronen. ¿Y qué papel tiene que ver qué papel juega el Estado aquí? ¿Y por qué hablar de un Estado proxeneta? Porque el primer actor en legitimar la prostitución ha sido el Estado. Los primeros burdeles, ya hablo desde Babilonia hasta la Edad Media en Europa y luego ya en América con los procesos de colonización, estuvieron a cargo de los estados o de los ayuntamientos, ¿no? O de quienes controlaban el territorio al que se llegaba. Y la forma o la excusa para tener los burdeles era disuadir la protesta social, tranquilizar a la población o establecer burdeles para que los que llegaban a colonizar no violaran a las mujeres, lo mismo que vemos hoy en los cuarteles militares, ¿no? O de esto, de lo que Vargas Llosa se burla en el libro de Pantaleón y las visitadoras, que es, llega
un regimiento militar a una zona y pues están violando a las mujeres. ¿Por qué? Porque la construcción de los militares tiene necesidades. Entonces, pues hay que poner un servicio de visitadoras para que los militares tengan mujeres con las cuales desahogarse y no violar a las mujeres. Y esto no solamente es en una novela. En México, por ejemplo, lo pudimos ver después del levantamiento zapatista. En toda la zona de Chiapas, donde se establecieron los militares, empezó a haber desaparición y violación de mujeres. ¿Y qué hicieron? Pues hay que establecer burdeles, ¿no? O sea, legitimemos la violación. Y el Estado lo avala. ¿Y por qué el Estado juega un papel proxeneta? Porque juega muy bien las cartas. Es decir, tenemos a la víctima de trata, pero no todas pueden ser víctimas de trata. ¿Por qué? Porque sale muy caro. Porque ¿cuánto cuesta una víctima de trata al Estado? ¿Cuánto cuesta la investigación? ¿Cuánto cuesta la reparación del daño? Entonces, es mejor que también tengamos trabajadoras sexuales libres, independientes, autónomas, que además vamos a regular. ¿Y por qué las vamos a regular? Porque, pues si las consideramos trabajadoras no asalariadas, pero ya no informales, sino trabajadoras, van a tener que pagar impuestos. Las vamos a credencializar, las vamos a controlar y con ese pago de impuestos, este dinero que antes estaba en el ámbito de la mafia, puede pasar a formar parte del Estado, puede entrar al Producto Interno Bruto. Y esto, por ejemplo, lo dice Rosa Cobo en La prostitución en el corazón del capitalismo, cuando plantea que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial hacen recomendaciones a los países endeudados sobre las industrias en las que tienen que invertir. Y una de las industrias en las que se plantea que inviertan es en la industria del entretenimiento masculino. Entonces, ella lo pone muy claramente. ¿Quién va a pagar la deuda? Las prostitutas, ¿no? Entonces, y que además está demostrado que sí funciona, ¿no? O sea, aún con COVID, aún en la precarización económica más fuerte, una de las industrias que ha crecido es la industria del sexo, la pornografía, la prostitución busca los medios, ¿no? Los proxenetas, formas de captación nuevas, formas de enganche nuevas, ya ni siquiera es necesario que la mujer esté con el varón, simplemente puedes pagar en una página de internet y ella hace un desnudo o puedes tener sexo a través de la cámara y ella recibe un dinero a cambio de eso, pero la plataforma se lleva la mayor cantidad de dinero. Entonces, el sistema proxeneta lo que hace es irse sofisticando y no solamente están los actores que vemos, que es la mujer prostituida y el proxeneta, sino están las comunidades de origen que reproducen un orden social de género que nos construye a las mujeres como seres que valen en función de la legitimidad o el valor que nos otorga nuestra sexualidad y los hombres, y que construye a varones desde la idea de, pues tú tienes necesidades, necesitas que te atiendan, necesitas, pues si tienes ganas y no lo haces te hace daño, ¿no? Eso hace daño y pues necesitas desahogarte. Está bien que tengas mujer, pero bueno, pues con tu mujer no vas a hacer eso porque pues con esa boca ves a tus hijos, entonces consíguete otras para hacer esas cosas. Y eso se ha normalizado de tal forma que socialmente está avalado. Pero si como sociedad también formamos parte del Estado, si el Estado entra a esta lógica de los indicadores, ¿no? Y que quiero aclarar que pues también está marcada por los objetivos para el desarrollo sostenible, el objetivo 5 que plantea la igualdad de género y el objetivo 8 que plantea el tema del trabajo, cuando los vinculamos en nuestros países y pueden ustedes revisar cómo están cada indicador de estos objetivos para cada país. Por ejemplo, en México nos dicen que tienen que sacar a las mujeres de la informalidad, ¿no? Y están las metas de cada objetivo, del 5. Y lo vinculamos con el 8. Y de esa articulación es donde han estado haciendo la propuesta algunos diputados para regular la prostitución. Como claro, cumplimos con los objetivos y gracias a eso vamos a tener mayor recurso, vamos a estar como con el visto bueno de la ONU y vamos a ser un país de vanguardia, ¿no? Porque vamos a seguir estos objetivos sacando a las mujeres de la pobreza. Cabe aclarar que sacar a las personas de la pobreza para el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional no tiene que ver con calidad de vida, ¿no? No tiene que ver con tu bienestar, con el buen vivir, sino con una forma de cuantificar. Por ejemplo, el Banco Mundial, una de las cosas que establece es que bancarizar
o sea, que la gente tenga acceso a tarjetas de crédito, de débito, es una forma de elevar el nivel de vida. Y entonces, pues si bancarizar a las personas y endeudar a las personas está haciendo, lo ven como una forma de crecimiento, pues entonces algo está entendido mal desde esta lógica del crecimiento, ¿no? Aquí es donde yo marco el tema del Estado proxeneta y de cómo la prostitución y la violencia feminicida se articulan. Porque si planteamos o nos ponemos a ver estos elementos que he dado, que permitan identificar cómo se ha construido a las mujeres a lo largo de la historia y cómo el valor ha sido puesto en la sexualidad y que esto sigue vigente y que se esconde detrás de los discursos pro trabajo sexual y que nos dicen que es una forma de reconocer derechos y niegan, invisibilizan una realidad que nos plantea que existe la prostitución por la violación de derechos a las mujeres. Y que es mejor quedarnos en ese debate a plantearle al Estado las obligaciones que tiene. Una mujer para salir de la prostitución requiere apoyo jurídico, requiere apoyo económico, requiere acceso a la vivienda, requiere un trabajo digno, requiere un espacio para el cuidado y la atención de sus hijos, para su salud emocional. Y esto cuesta mucho. Y por eso nos quedan a deber los refugios. Se escucha un micrófono muy fuerte. Por eso nos quedan a deber en su gran mayoría los refugios. Por ejemplo, aquí en México, los refugios para víctimas de trata son muy pocos los que están en manos del Estado. La gran mayoría están en manos de organizaciones de la sociedad civil, que algunas hacen un trabajo muy bueno y respetable con las mujeres, pero que otras forman parte de la industria de la víctima, que es otra industria. O sea, las mujeres, después de ser prostituidas, ahora prostituyen sus historias, no ellas, sino las organizaciones, ¿no? Y entonces se convierte en una industria de la lástima y de la caridad, donde llevan a las mujeres de un lugar a otro a que cuenten todas las tragedias que les pasaron y con cuántos hombres estaban al día, cuántas violaciones tuvieron, para que la gente llore y entonces les digan, ¿ustedes se sienten conmovidos ante esta realidad? Sí, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos, por favor, pasen a donar. Ah, no tienen dinero, no se preocupen, traemos la terminal, dónenle con la tarjeta de crédito, ¿no? Nosotros seguiremos haciendo esta labor. Es muy común. Y entonces vemos que esta industria, y cuando hablamos de que la industria de la trata genera 65,000 billones de euros, según las cifras de la CAT, entonces esto no nada más es en lo que le genera a los proxenetas, sino en lo que le genera a las organizaciones que también obtienen recursos a través de la explotación sexual de las mujeres. ¿Y cómo esto mueve la economía? ¿Cómo bajan los programas a las organizaciones? Por ejemplo, aquí en México hubo un tiempo en donde se visibilizó la trata, ¿no? Y se visibilizó el problema de por qué los hombres se convertían en proxenetas. Y durante ese tiempo, el Instituto Nacional de las Mujeres y cada estado con su instituto estatal y cada municipio con su Instituto Municipal de las Mujeres tenían recursos para hacer proyectos e investigaciones en función de, hay que trabajar con los hombres, desde niños, desde jovencitos, a ver, que no se compre, ¿no? Porque el tema está en la demanda, ¿no? Hay oferta porque hay una demanda de mujeres en situación de prostitución. Pero después vinieron los ODS a hablar y llegaron los cambios a las políticas de gobierno y fue, no, o sea, ya no vamos a hablar de la trata y de los hombres porque este es un tema muy problemático. Ahora vamos a hablar del emprendimiento, vamos a hablar de proyectos productivos, vamos a hablar del desarrollo y el acompañamiento que las mujeres se brindan a sí mismas y entre ellas, el entre mujeres. Y entonces cambiaron los recursos, hoy no hay recursos para hacer investigaciones sobre trata, ahorita hay que hablar del emprendimiento y también ahí entran los proyectos para trabajadoras sexuales que hacen emprendimientos de crear una fábrica de condones y venderlos o de capacitar a otras compañeras sobre las enfermedades de transmisión sexual. Pero entonces no estamos viendo cuál es el problema y dónde está la raíz y que tiene que ver con las relaciones entre los sexos. Si lo planteamos así, pues suena a veces como muy escandaloso y dices, bueno, es totalmente desalentador el panorama. Pero es importante tener claridad en estas cuestiones históricas y sociales porque es lo que nos va a permitir
tomar acciones informadas y mirar que el acompañamiento, por ejemplo, como esto que estoy diciendo, que puede parecer a veces en el plano histórico, pero también de lo abstracto, se materializa en el trabajo directo de acompañamiento con víctimas. Yo desarrollé un modelo que he trabajado tanto con mujeres en situación de prostitución como con mujeres en la cárcel, víctimas por delitos que están relacionados con su ser mujeres. Y esta metodología precisamente lo que plantea es despatriarcalizar y desproxenetizar la vida. ¿Cómo es esto? De alguna manera reproducimos este orden de dominación y cuando se está en un sistema de esclavitud, es común que el amo genere en el esclavo una situación de dependencia y que los esclavos defiendan al amo. Tú atacas al padrote y las mujeres van a brincar. Tú atacas a la prostitución como un sistema de esclavitud y vas a tener a los sindicatos de mujeres denominadas trabajadoras sexuales diciéndote que eres una moralista, que te asustas del sexo y que en realidad las estás atacando. Es decir, el grupo de esclavos siempre va a defender al amo y esto lo podemos mirar en todos los procesos de esclavitud, que aunque sí había rebeliones, una cosa que sucedía es la dialéctica del amo y el esclavo que nos plantea Hegel. ¿Por qué los esclavos, siendo más, no se rebelaban y mataban al amo? Porque parte de la dominación radica en la alteridad irreductible, en hacer que el esclavo se siente inferior. Esto también lo plantea Frantz Fanon con el texto de Pieles negras, máscaras blancas, de cómo haces que el negro desee ser blanco, cómo le haces sentirse avergonzado de sí mismo, cómo haces que la puta se sienta puta y se sienta inferior. Y obviamente este sistema, pues no vas a ir con tu cara de lástima o de sentirte mal o de tragedia por la vida, ¿no? Nos envalentonamos y defendemos la situación en la que estamos. Entonces hay que pasar por un proceso de desproxenetización y mirar cómo este sistema nos habita, todos los mandatos y formas de discriminación sobre las que caemos. Y es posible generar acompañamiento que ayuden a las mujeres a dejar la situación de prostitución. ¿Por qué no se invierte en esto? Porque son procesos de larga duración. Y entonces aquí un reto, si hacen acompañamiento a víctimas, es, se requiere el recurso, entonces le hacemos el juego al sistema porque hay que hacer un marco lógico, hay que pedir el recurso y te piden probatorios, indicadores y fotitos, ¿no? Y listas de asistencia. ¿A cuántas mujeres atendiste? ¿A cuántas mujeres rescataste? Y ellos quieren tal cual, o sea, creen que es como, no sé, hacer algo de comida, ¿no? Vas por los ingredientes, ya está lista tu sopa, ¿no? Cuando en realidad hay recaídas en el proceso, las mujeres dejan de ir, tienen hijos, no pueden estar todo el tiempo, necesitan dinero, te dicen, en vez de estar en tu plática, pues se me están yendo los billetes de a 500, ¿no? Prefiero estar en la esquina, tengo que comprar pañales, leche, no tengo nada. Esa es la realidad a la que nos enfrentamos. Entonces estamos hablando de procesos largos que tienen que ser, bueno, algo que yo aprendí con las hermanas Oblatas era el tema de la pedagogía del amor. Es un proceso largo basado en amor, basado en un acompañamiento que no exija, que no condicione a, bueno, te cuida tu hijo, pero tú tienes que estar aquí a las 8 de la mañana en el curso. Y si no vienes al curso, entonces no te interesa y lo tuyo es ser puta y vete. No, sino tiene que ser desde un acompañamiento Andar cálido. redondeando, Ixchel. Sí. Y vamos redondeando. Sí. Y desde este acompañamiento cálido podemos hacerle frente a estas lógicas, tanto patriarcales como neoliberales, que nos piden rescatar mujeres como tal cual, si preparáramos un plato de comida. Cuando sabemos que este rescate es un proceso pues largo, que es un proceso que lleva la vida en esto y que no estamos hablando de comida, sino de mujeres, ¿no? Entonces, esto es importante y entran otros factores en juego y por eso también fracasan los proyectos. Cuando el Estado se hace cargo muchas veces dice, bueno, lo que las mujeres necesitan es dinero, ¿no? Ellas quieren dinero, bueno, vamos a hacer un proyecto productivo. Yo participé en un proyecto productivo que fracasó, en el que yo veía que seleccionaron 15 mujeres y a estas mujeres les dieron dinero para poner un negocio. Y las acompañaron personas expertas en este tema, les dieron clases de contaduría, pusieron su negocio y todo iba perfecto, ¿no? Una puso una lavandería, otra una tienda. El negocio que más duró 20 días. Y entonces la gente se sentía, la organización que financió esto estaba como, ahí está, les gusta ser putas, les gusta el trabajo fácil, no quieren oportunidades.
Y entonces no se entiende que mientras más tienes, más repartes. O sea, ellas siguieron en la prostitución y tenían su negocio. Entonces el tema no se trataba de que ganaran más porque más repartían y más y mejor estaban sus padrotes a los que ellas veían como sus maridos. Entonces, aquí había que trabajar y resignificar el tema del dinero. Por ejemplo, allá en Argentina ustedes tienen a una genia con este tema que es Clara Coria. Yo desarrollé un trabajo a partir del libro del sexo oculto del dinero que tiene Clara Coria y desarrollé unos talleres para las mujeres en la situación de prostitución y desarrollé una cosa que se llama la fetichización afectiva del dinero en la prostitución. Es decir, ¿qué compra el dinero en la prostitución para las mujeres? No compra nada más la cerveza o el buen vivir del padrote, porque yo no me lo apropio, porque es un dinero que sirve para comprar afecto, para pagar culpas, para pagar estas deudas afectivas. Nunca estoy con mis hijos, pobrecitos, no saben que yo soy puta, me siento muy mal. Y entonces compras y compras y compras una forma de comprar afecto y de comprar el reconocimiento por la vergüenza. Y ese es un tema muy importante a trabajar, la vergüenza, la culpa, el miedo y la suciedad, porque mientras esto no se saque del cuerpo, ese es el estar tal cual, desproxenetizarme, quitarme este sistema que me hace sentir culpable, sucia, indigna, que tenga que yo estar comprando este afecto y que jamás me vaya a apropiar del recurso, que jamás vaya a ser para mí. Entonces, eso es vital. Y entonces tendríamos que llevar estos asuntos al Estado para que el Estado desde sus refugios trabaje en esto, para que las mujeres puedan realmente vivir libres de estas culpas y de estas deudas afectivas y simbólicas que toman una materialidad, no solamente en que ellas así lo viven, sino también en la legitimidad que le da la sociedad al matar a la puta, al negarla, al invisibilizarla, y que este no es un asunto únicamente de la mujer en situación de prostitución. Ya con esto cierro. Sonia Sánchez, también argentina, en su libro de Ninguna mujer nace para puta, tiene una frase que es así devastadora, cuando dice, yo me pregunto qué cara tiene la puta. Dice, pues la cara que tiene la puta es la cara de cualquier mujer. ¿No? Entonces, esto nos lleva a mirar que no es un asunto de las mujeres que están en situación de prostitución, sino que este asunto tiene que ver con todas, nos afecta, y no nos afecta porque hay pobrecitas mujeres qué situación están viviendo y yo no. No, el ser mujer en este mundo patriarcal se ha construido de tal manera que son necesarias estas mujeres prostituidas para que otras tengan valor. Y entonces, este es un sistema de aniquilamiento, es un sistema que tiene hasta un carácter genocida y nos ayuda a poder entenderlo, que la violencia contra las mujeres tiene en la sociedad el papel de controlar y ordenar las relaciones sociales. Lo mismo que pues la prostitución viene a ser este dispositivo de poder y la trata viene a ser este sistema precisamente que le da expresión y materialidad. Para que exista la víctima de trata, tiene que existir la prostituta. Sin prostituta no hay víctima de trata. Y entonces, a la par que el Estado lucha contra la trata, fomenta la prostitución. Y esto es lo que tenemos que estar visibilizando para poder erradicar este sistema. Con esto cierro. Muchas gracias.